Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, como siempre. Bienvenidos, bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Qué bueno que esté con nosotros porque hoy tenemos un programa muy especial. Hoy tenemos como primera invitada a una periodista. Yo la sigo hace mucho tiempo, además la quiero mucho, no sé, me genera una ternura y un afecto especial. Ahora se las voy a presentar. Y además trae a colación su presencia para hablar de algo central, que es el tema de ética y medios. Un tema complejo, cada vez más difícil. Patricia Salinas está con nosotros y yo quiero agradecerle muchísimo que se haya tomado un tiempito para estar con nosotros. Pati, bienvenida. Gracias a ti, más bien. Encantadísima de estar aquí. ¿Cuántos años llevas en medios? 30 y tantos, 35 puede ser. Algo así. En esos años, la mirada ética del periodismo, ahí donde has estado, en las redacciones en las que has estado, ¿siempre estuvo presente o se ha ido perdiendo en el tiempo? ¿Siempre la palabra ética estuvo más presente antes que ahora? ¿Nunca estuvo presente? ¿Qué percepción tienes? Yo creo que las cosas, sobre todo en la televisión, que es el medio que, por ejemplo, se mete a tu casa sin pedir permiso y todo, ha ido degenerando de una forma tan exagerada que ahí sí se ha perdido totalmente la noción de la ética. Yo creo que antes sí había esa necesidad de trabajar honrando una carrera que es el periodismo, tratando de decir la verdad, tratando de hacer cosas que además que sean un aporte para los lectores, para los televidentes, para muchas cosas, pero ahora solamente importan los números en todas partes, o sea, los números de rating en la televisión, los números de cuántos periódicos vendes, por supuesto, en los medios escritos, rating en la radio, y ahora el internet es otra locura, que tú decías, bueno, en internet de repente se puede hacer lo que no puedes hacer en otros lados, pero también los números te detienen en todo porque todo lo miden por cantidad de vistas, por cantidad de veces que se ven las cosas, ¿no? Y en ese mismo sentido, ¿es que antes no se medía? ¿Es que antes no había era tan números? Importante, no era tan importante. No sé en qué momento, por ejemplo, yo casi desde que comencé, me dediqué a hacer televisión, o sea, a hacer crítica de televisión y a cubrir televisión y tal. Y entonces, en ese momento, los ratings ni siquiera se daban. La gente no conocía los ratings. No, era una herramienta comercial para los publicistas, ¿no? Para saber qué programa podían invertir más. El momento que comenzaron a mostrarlos, ahí se pudrió todo. Ahí se pudrió todo. ¿Ubicas esto en el tiempo? ¿Momento? ¿Mediados de los 80, finales Mediados de los 80, sí, yo creo, ¿no? Sí, cuando comenzó en realidad a podrirse todo en el país, ¿no? Entonces, claro, cuando comenzaron a crear cosas para distraer al público de no ver lo que estaba pasando en el país, entonces comenzaron a surgir programas que se medían básicamente por números y que se hacía, ya llegamos, acuérdate, a que se hacía cualquier cosa por números. Entiendo. Y todo es una rueda, porque entonces los medios escritos le seguían, no eran críticos de lo que se hacía en televisión, sino era más bien el furgón de cola, comparsa, y rebotaban todas las cosas, y ahora ya es así. Ahora los canales y los diarios, las revistas, rebotan lo que hay en internet, o sea, ni siquiera lo verifican. Sin ningún criterio, es verdad. Ahora con la rapidez, la inmediatez de un Twitter, publican el Twitter y ni siquiera hay esta cosa ética periodística de decir voy a contrastar fuentes. Exactamente. ¿No? Exactamente. Ahora, el público, ¿por qué termina premiando u olvida rápidamente la falta ética del hombre o la mujer de prensa? ¿Por qué no es más severo con esta? Yo no sé, porque ya se ha acostumbrado un poco. Yo siempre he comparado la televisión basura, que le dicen, o chatarra, con la comida chatarra. O sea, eres lo que comes, dicen los nutricionistas. Yo muchas veces también he dicho, y eres lo que ves, lo que consumes en televisión y en radio, ¿no?
Entonces te acostumbras a comer hamburguesas, pizzas todos los días porque es lo más fácil, te gusta, es rico, que no sé qué, que no sé cuántos, pero no te hace bien. Entiendo. Te hace daño, te enferma. Lo mismo pasa con los medios. Te acostumbras a ese tipo de periodismo, que no es periodismo para mí, te acostumbras a la perversión de la sangre, del morbo, de las sacadas de vuelta, de los ampais, y te quedas ahí porque no sé si es una zona de confort, pero es esta zona enferma del que come comida chatarra, ¿no? Y que no se cuida, que no cuida lo que está consumiendo. Ahora, los productores que escuchan esta crítica te responden y te dicen, pero España, una sociedad en principio más, no sé si educada, pero no sé, con más elementos, no sé, para tener una mejor educación, tiene una cantidad de programas rosas que son un asco. Uh-huh. Y la televisión noruega también tiene su programa. Es decir, ¿por qué en sociedades como estas también ocurre lo mismo que en la nuestra? Yo no sé si tanto, ¿ah? Yo no sé si es tanto porque yo viajo bastante y veo televisión, cuando veo televisión, compro diarios de los países a los que voy siempre para mirar. Y no es tanto, de verdad. O sea, hay un porcentaje, unos cuantos programas escandalosos en la televisión argentina. Pero no lo han tomado por completo. Dice. Claro, pero hay alternativas. Claro. Hay alternativas. Y aún los programas chatarra, aún los programas ligeros, porque tampoco vamos a querer que los medios de comunicación sean el profesor de educación cívica. Por supuesto. No, es entretenimiento, sí, pero hasta dónde puedes dar un mensaje, ¿no? Claro. Con entretenimiento. Entonces yo sí veo en programas supuestamente ligeros en Argentina, en España, que no llegan a hacer un daño, que no llegan a hacer daño en realidad. De acuerdo. Sí, pues no es una cadena, ¿no? Esto es guerra, alimenta el noticiero de la noche, que se alimenta el noticiero de la y toda la bola. Y alimenta todos los periódicos. Y alimenta los periódicos. Porque tú estás pendiente, redes, así es, ¿no? Estás pendiente de la vida de un montón de chicos y chicas que no son nada, que no han hecho nada por hacer en esta sociedad algo mejor, no son nada, solamente saben armar vasitos, no le han ganado a nadie, ¿cierto? Pero son las estrellas de televisión de ahora. ¿No? Y lo peor de todo, que los chicos ahora, no sé si te ha pasado, los niños, cuando les dices qué cosa quieres ser de grande, antes decían médico, abogado, periodista, ahora dicen, quiero ser guerrero o influencer. No, o sea, por Dios. De acuerdo. Porque además saben que esos son los que más ganan. Seguro. Claro. Seguro. Ahora, en esa misma línea, ¿sigue siendo una isla a la que podemos llegar, digamos, una isla en el sentido que no se ha contaminado la televisión pública? No. No, sí, se ha contaminado, claro que sí. Se ha contaminado. Porque mi percepción es que culturalmente ahí todavía hay un espacio de refugio, si quieres. O sea, hay algunas cosas, claro, y hay algunas cosas también islitas en otros canales. Ajá. Hay algunas producciones de ficción, por ejemplo, que han comenzado a tocar temas como la trata de personas, como las violaciones, cosas que los canales incluso al comienzo me han contado, porque yo apenas veo algo que sale de lo común, me comunico con la gente que lo hace y le digo, ¿y qué tal? ¿Y cómo te dejaron? Y me cuentan, no querían. O sea, claro, no querían, no querían. Nos decían, a ver, vamos a probar un poquito, y se han dado cuenta que sí puede funcionar. Se han dado cuenta que la gente, que el público también espera esas cosas, también espera que en una telenovela, que en cualquier programa de entretenimiento te puedan dar un contenido que ayude incluso a conversar con tus hijos, de acuerdo. ¿No es una contradicción en sí mismo que los periodistas de hace 30 o 40 años entendían la profesión como un oficio y se curtían en él, mientras que con la proliferación de facultades de comunicación y de periodismo la calidad descendiera? ¿No es una contradicción para ti, Pati? Lo que pasa es que hay muchas facultades de comunicación, es cierto, pero los que están en los medios ni siquiera salen de esas facultades. O sea, ¿quién maneja los programas de entrevistas? Hablemos de programas de entrevistas, ¿ah? Muchos actores, modelos, ¿no? Abogados, no periodistas. Entonces tú dices, qué raro, pues, ¿no? O sea, hay más facultades, pero sin embargo no les dan a estos chicos que salen de cada universidad, sea cual sea el género que elijan,
la oportunidad no de estar tienen ahí. esa oportunidad porque está ocupada por otra gente que tiene otras profesiones a veces la mayor parte ninguna profesión. Te entiendo. Complejizo más la conversación. Los medios se achican también. Las redacciones comienzan a ser una redacción para varios medios. La misma reportera informa para 2 canales. Claro. ¿No es cierto? La unidad móvil lleva probablemente a una reportera con 2 micrófonos porque va a informar para 2 canales diferentes. Entonces, mi preocupación es quién absorbe y a todos veces estos ni siquiera chicos, se ¿no? mueven en esta unidad móvil tú estás hablando Buen punto. del periodismo que hacíamos nosotros, pero ahora están sentados en su máquina recibiendo las noticias de internet. Ni siquiera van. O sea, las noticias son... Claro. Ya, ven la televisión, dicen, ya, el chico se suicidó en las vías del tren. Vamos a ver qué cosa dice la gente y la noticia no pasa a ser la reacción del público frente a lo que pasó con un suicida, más que el caso o la noticia del suicida, por ejemplo. De acuerdo. Y en términos generales, ¿a qué nos conduce todo esto? ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Una sociedad boba, una sociedad distante, poco comprometida, con un engranaje pobre socialmente hablando? ¿A qué nos conduce? Una sociedad deshumanizada, yo creo, ¿no? Yo lo que veo, por ejemplo, me da risa a veces cuando veo las promociones de los programas y como si fuera algo bueno, promocionan a determinadas personas como viene más mala que nunca, con más veneno que antes, se van a juntar tal y cual y hoy van a destrozar a todos. ¿Eso es positivo? O sea, eso es lo que pueden promocionar, decirle a su público, ahora somos malos y vas a ver cómo destruimos a tal o a cual. No hay nada positivo, no hay nada que trate de levantar un poquito el nivel. Recuerdo a mediados de los 90 que se pensó que la televisión cambiaría su giro cuando llegó el cable. Se dijo, como van a tener que competir contra producciones mucho más elaboradas, mejor trabajadas, la televisión iba a mejorar. Pero eso nunca ocurrió, Patricia. No, nunca ocurrió, al contrario. Incluso el cable que entró, bueno, los canales extranjeros son una cosa, series y tal cosa, pero el cable local también comenzó a corromperse. Por un lado, y por otro lado, ahora viene la misma figura con plataformas como Netflix o Amazon, ¿no es cierto? Ahora también se piensa, ahora sí tienen que cambiar, ahora sí, no pueden seguir haciendo, por ejemplo, ficciones tontas, ficciones que no digan nada y que sean la misma repetición de siempre, de los ricos y los pobres y la misma tontería, cuando en Netflix tenemos una oferta increíble de temáticas que después vemos, por ejemplo, en las premiaciones que no están premiando solamente una serie por cómo está hecha en términos de forma, sino por el fondo. Tocan temas importantes. Pero no. O sea, tú dices, ¿va a cambiar? No. Se achatan más. O sea, dicen, nosotros seguimos con lo fácil, pues, ¿no? Vamos a seguir. Y lo que sí me preocupa ahora es que haya ese cambio en la televisión en la medida que además la torta publicitaria parece haber abandonado a la televisión hacia el Internet, ¿no es cierto? Sí, pues. Sí, entonces ¿Con viene... qué produces más calidad, digamos, entonces ¿no? viene más la desesperación Así otra es. vez por los números. Así es. Dígase, números en rating o número de miles de dólares, que es lo que necesitan ganar. Porque ahí estaba, por ejemplo, la ética. Todos te dicen, el periodismo es un negocio también. Un periódico es un negocio. Seguro, vive de eso. Un canal es un negocio. Sí, pues, pero no es una fábrica de salchichas. Totalmente. Y tú tienes que... Y lo que vende es diferente, ¿no? Claro. No puedes tratar... Y aún si fuera una fábrica de salchichas, tienes que ver cuál es la materia prima que usas para la salchicha, porque Sin no duda. puedes poner en el embutido cualquier cosa, porque le hace daño a la gente y tarde o temprano van a dejar de comprarte, ¿no? Me voy a la pausa, pero no te vayas, porque quiero hablar de la sangre. No hemos hablado del amarillismo, sobre todo en la parte informativa. Estamos muy contentos, Pati, de tenerte. Gracias, yo también. De tenerte en el programa. Pausa breve y seguimos aquí en Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros. Patricia Salinas, conocida periodista, crítica de televisión, está con nosotros y nos está dando pautas y unas miradas bien interesantes de cómo ella percibe que en el tiempo la televisión ha ido perdiendo su espacio ético, su compromiso ciudadano. Y yo quería preguntarle por la sangre en la televisión. Yo he escuchado a productores decir,
nosotros le damos a la gente lo que la gente demanda. Pero siempre me he preguntado cómo saben ellos con Claro. tanta claridad. Si lo único que le dan es eso, lo ¿no? mismo y no hay alternativa para que la gente pueda escoger. Es lo que te decía del círculo vicioso y del tema de que también el público se acostumbra a ciertas cosas y claro, lo consume. Pero en cuanto a sangre, yo sí creo que ha bajado un poco la televisión. Ok. ¿No? ¿Y esto por...? Porque creo que les ha dado más resultado en números el chisme. O sea, antes les interesaba mucho los muertos, los accidentes, y se han dado cuenta que le interesa más a la gente el chisme de la sacada de vuelta y esas cosas raras. Y entonces los noticieros serios, los programas políticos, que antes eran políticos en el domingo, ahora también tienen las historias de gente que no son nadie Sí, y que vive con con el otro, se saca la vuelta y tal. O sea, es una cosa de locos. Y la sangre como que ha pasado a un segundo plano, me parece. Pero hay un temita que no quiero que se me escape, que te lo quiero plantear. La publicidad en relación con el periodismo de verdad. Uh-huh. Que ahí también es el gran dilema ético. No sé si te has dado cuenta que ahora los periodistas, los que dan la cara, hacen comerciales. Eso era impensable, Patricia. O sea, hacen comerciales a veces dentro del programa periodístico. Bueno, eso le costó a Perla Berríos y a Melissa Pesquero Claro. el puesto, ¿no? Claro, que se negaban negaron, a hacer lo que llaman Así activaciones, es. por ejemplo, pero no. Ahora, además de eso, hay una periodista que conduce un programa dominical, por ejemplo, y aparte de la activación que tiene que hacer en el canal, es el rostro de una crema, creo, contra las arrugas o lo que sea. Bueno, hay varias en realidad, pero esta me da risa porque dice, en la publicidad dice, yo, una de las primeras cosas que hago en mi carrera es investigar. Y, me he puesto a investigar cuáles son los productos que tiene este producto, o sea, cuáles son los elementos que tiene este producto que hace que de verdad me quite las arrugas. Te están pagando por eso, entonces ¿por qué te tengo que creer yo cuando me cuentas otra noticia si sé que te pagan por decir lo que dices? O sea, yo en el tema de que un periodista puede hacer publicidad es No así. transas nada. No transo nada, porque está toda la credibilidad. ¿Qué cosa es el principal valor que tiene un periodista? Su credibilidad. Si te pueden comprar para que anuncies detergentes, para que anuncies crema para las arrugas, para que anuncies papel higiénico, te pueden comprar para todo, ¿no? No, pero recuerdo a Rubén no es a Raúl Vargas, ¿Sabes? haciendo promoción de una AFP, AFP, a Mónica Delta también, Mónica Delta, Guido Lombardi. a Guido Lombardi, con la lluvia de millones. Esa fue la primera vez que Exactamente. se hizo. Y ¿No se habrá normalizado desde ahí? Se ha normalizado, por supuesto, se ha normalizado, pero llegan ahora al extremo de en el programa que está eso es dando tremendo. la noticia, sí, muy dramática, y después voltean a otra cámara y dicen, bueno, y ahora quiero contarles, además cuenta como si fuera un testimonio, Seguro. ¿no? Quiero contarles que el domingo pasado quería salir con mis hijos y entonces dije, ¿a dónde voy? Y voy a tal sitio. O sea, es tu testimonio que estás vendiéndolo en serio y te puedo tomar en serio como periodista. O sea, eso es una cosa que no puedo aceptarlo de ninguna manera. Pero mira, mientras escuchaba pensaba en Rosa María, una abogada metida al periodismo que, digamos, me parece respetable, que su opinión puede ser discutible, pero siempre es coherente con lo que piensa. Tiene en la República también. Tiene que decir sus auspicios. Y también lo dice. Y también lo dice. Yo humildemente en los sitios que he estado, cuando me han dicho tienes que hacer una activación, que no, yo soy periodista. Ajá. Yo no puedo hacer activaciones. Pongan el letrerito. La botellita. Ni cosa siquiera clara. la botellita. Ya. Pero ya, ¿tú te imaginas, tú puedes acordarte de Hildebrand? ¿Tú crees que Hildebrand puede salir con No. una botella de Coca-Cola al costado? Impensable. O sea, ¿por qué? ¿Por qué entonces te acuerdas de ese tipo de personas, de Tealdo? ¿Crees que podía tener una lata de café al costado diciendo la marca? Imposible. Bueno, pero ahí tienes un gerente comercial que está transando y está aceptando, pues, Patricia. Claro, y pero un gerente de prensa que también se somete a las decisiones comerciales. Pero hay periodistas, como que tú mismo has dicho, estas dos chicas que que terminaron no las yéndose, aceptaron. que no las aceptas. O sea, tienes que aprender a decir no, si quieres, si tienes ética periodística, si tienes
cariño por tu carrera, si quieres hacer una cosa de verdad, tienes que saber decir no voy a aceptar plata por dar esta noticia, no voy a hacer publicidad, aunque eso signifique 20 veces lo que gano en un mes, y no voy a hacer una activación porque me obliga el gerente. Haces lo que han hecho estas chicas y denuncian, pues, ¿no? Y denuncian, yo soy periodista, yo no puedo hacer esto. Que pongan, en Argentina, por ejemplo, no sé si hasta ahora, pero me acuerdo que en el programa de Tinelli, ningún animador, ninguno de los que formaban la parte de los que daban la cara podía hacer publicidad, sino solamente los locutores comerciales. Okay. Entonces Tinelli estaba haciendo el programa y cuando tocaba hacer la activación, venían los locutores comerciales, porque era ilegal que alguien que no fuera... Ese es el entretenimiento, digamos. Imagínate. Claro. Y eso era, además, ni siquiera por razones éticas, era en defensa de los locutores comerciales. Claro. Era el sindicato de locutores comerciales claro. que no permitía que otra gente... haga, que eso deberíamos hacer los periodistas, no permitir que otra gente haga periodismo también, ¿no? Okay. Pero aparte, esa parte de la locución comercial. O sea, hay gente que está especializada en eso, que puede hacer el spot, que puede hacer la locución, como tú dices. Claro. No tienes por qué. Pero dicen, la disculpa que te dan es que dicen que el cliente quiere, exige que el que da la cara, el periodista, el conductor de tal programa, sea el que haga la activación. Pero tú estás pues en facultad de decir al cliente, dile que no, porque yo no me vendo. Y esa es mi credibilidad. Eso, firmar en el contrato que quede muy claro que tú no haces ese tipo de cosas. De acuerdo. Claro. ¿Y qué hacemos entonces ahora con la tele? ¿La dejamos morir? ¿Morirá sola? ¿Seguirá viviendo? ¿Qué percepción tiene? Yo sé que esto es una bola de cristal, pero sí. ¿Te parece que sobrevivirá esta suerte de crisis, la penetración de Internet, la publicidad que se va? Sigue sobreviviendo todos estos años y va a seguir sobreviviendo, pero así enferma, ¿no? Ese es el problema. Lo que sería bueno es sanar nuestra televisión, salvarla, tratar de decirle apuesten por cosas. A veces cuando yo veo con mucha esperanza, como te digo, estas ficciones que se animan a tocar cosas y que funcionan, y entonces digo, ay, por Dios, entonces van a decir, si funciona vamos a seguir con esto, como de hecho está pasando en algunas cosas. Algunos programas que tratan de poner un granito de cultura. Pero se han demorado, Pati. Los brasileños hacen esto hace años. Claro. Es decir, campañas de vacunación, de salud, siempre están ahí metidos. En las telenovelas, dices. Así es, por ejemplo, Claro. No, y las temáticas de de las telenovelas brasileñas siempre han sido fuertes, Fuertes. Sí, claro. Pero por lo menos ya se está intentando acá. Ya se está intentando y se han dado cuenta que funciona. Que no es que, por ejemplo, la palabra cultura les asustaba antes a los productores de televisión. Y la palabra también empoderamiento ahora o cualquier cosa que tenga que ver con derechos y tal, también les da urticaria a los productores. Ahora se dan cuenta que funciona, porque ahora las cosas también han cambiado. O sea, ya no es cool burlarte Tienes razón. de los demás, del gordo, del flaco, del homosexual. Ahí las del redes feo. han hecho un cambio sustancial, ¿no? Claro, ya no es cool. Entonces tienes que ponerte una mano en el pecho y cambiar. El otro día vi, por ejemplo, en el Festival de Viña, un cómico que pedía disculpas. Sí. El que pedía disculpas. Ajá. ¿A ese te refieres tú también? ¿El peladito? Yo vi uno peladito. El del primer, no, sí. ese era era bueno Okay. y era como que recibido con cariño. De acuerdo. Pero había uno que tenía una trayectoria muy así de un humor muy pesado, muy que se burlaba de los demás. Tienes razón. Y entonces ha pedido, en el Festival de Viña cambió su rutina y cuando vio que el público lo acogió, dijo, esto no es solamente una pose por el show de hoy, yo voy a cambiar. Es mi compromiso acá y pido perdón por todos los años en que me he burlado de la mujer, de los homosexuales, de los enanos, qué sé yo, de todo. Y voy a cambiar. Ay, Dios mío. No lo vi en Viña, pero vi cómo lo habían maltratado en redes. ¿Cómo no es que aquí los cómicos se dan cuenta que ya no puedes burlarte de la paisana, ni del negro, ni de esto? O sea, ¿cómo no se dan cuenta que las cosas han cambiado y que quedan mal? Que es políticamente incorrecto, de que se los ve como si fueran unos neandertals. O sea, yo espero que vean lo que está pasando en otros lados y que la ola siga, pues, ¿no? Porque somos un país de copiones. Copiemos también lo bueno, ¿no? De acuerdo. Quería preguntarte también por la radio. Mi sensación es que la radio hablada se va arrinconando.
Perdimos CPN Radio, perdimos Radio San Borja. ¿Qué queda, digamos, RPP, exitosa, nacional? En regiones probablemente sí hay más, claro. ¿no es cierto? Pero mi sensación es que la música está tomando la radio. Porque es más fácil, además. Exactamente. ¿No? Claro, porque es más fácil. Además, pones un software hoy día y ni siquiera tienes un DJ que pincha. No, nada, y está Sale dando sola, vueltas las mismas canciones. Por eso Así escuchamos es. las mismas canciones a la misma hora todos los días. Es verdad. Sí, sí. Sí, ¿Qué es peligroso hacemos porque ahí? la radio sí también es un medio tan importante, además que llega a los sitios más recónditos Así es. y que te acompaña en todo lado, ¿no? Y Más te y ahí permite conversar, sí, cosa y ahí que la te tele es permite. más difícil, claro, ¿no? pero también tienes que ser. No puedes guardar un silencio, un segundo de verdad. silencio, entonces tienes que tener ese Ser muy ritmo. rápido, Y sí. por eso es que les convendrá más, pues ya ponemos música, ya no importa, ponemos música y no se meten en problemas. Pero yo sigo, por ejemplo, ahora que las redes han inventado estas cosas de los podcasts y esto, entonces ahí sí encuentras programas de conversación. ¿Tú lo sigues los Cosas de podcasts? conversación, algunos, Ok. claro, y entonces te dices, caramba, sí, hay gente que quiere hacer cosas y quizás en algún momento todo se llegue a juntar, y esa es mi gran esperanza, así como rebotan ahora las tonterías que hay en las redes del perrito que hizo tal, eso, en algún momento yo confío en que estos podcasts pasen a radio y algunas cosas que se hacen en la web como programa pasen a televisión y sea ese el ciclo natural, ¿no? Que ya pueda llegar a las mayorías cuando se dan cuenta que en redes funciona fulanito, por ejemplo, Te entiendo. que está dando un buen producto, llevarlo ya a los medios grandes, que siguen siendo la radio y la televisión los medios grandes, ¿no? Sin duda. Siguen siendo los medios grandes por penetración, pero probablemente mi preocupación es que ya no pueden absorber a todos los chicos que estudian periodismo. Me preocupa mucho eso. ¿A dónde van ellos? Eso es bien preocupante. ¿Qué Eso es lo más hacen? preocupante de todo porque, como te digo, yo no veo que se les dé oportunidad. No hay y hay chicos que salen con mucha ilusión, pues, ¿no? Y con ganas de... Ah, no, como lo hicimos nosotros cuando éramos jóvenes también, Claro, ¿no? que sales con todas las Así ganas es. de que el periodismo es la carrera, la Así que va a es. cambiar el mundo, la que puede aportar un montón de cosas y después el jefe te pide, no, tráeme un ampay. Mm. Y dices, ¿qué? Yo no he estudiado para traer un ampay, ¿no? Y yo sí, cuando me invitan a las universidades, siempre, te vuelvo a repetir, mi frase es aprender a decir que no. Esa es la base. Si de repente te botan de esta chamba, va mejor que te voten, que no estés enganchado a una chamba donde Totalmente te de piden, porque con el pretexto ese de que chamba es chamba, no, pues no, vende entonces drogas, ¿no? Chamba es chamba, si lo que necesitas Claro. es ese, Pero ¿sabes porque que me he estás encontrado- haciendo el mismo daño. Y me he encontrado con productores que te dicen, no, ese chico es difícil, esa chica es difícil, porque Porque se dice- negaron, se nie- Patricia. claro, es Porque difícil. fueron firmes con alguna cosa y no transaron. Claro. Esos son los difíciles, fíjate. Ujú. Y esos son los que, ojalá, en algún momento pues lleguen a cambiar las cosas. Esos, los que dicen que no, son los que van a cambiar las cosas. Yo creo que sí. Me quedo un minuto. En prensa escrita, ¿qué sensación tienes? ¿También se ha aligerado? En prensa escrita yo he visto que han aparecido chicos que hacen crónicas muy lindas. Muy lindas. Entonces, sí, yo creo que por ese lado no se ha achatado tanto. Ok. O sea, el día a día quizás, la versión web de los diarios, Fatal. 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 Pero justamente para hacer la diferencia de su versión web, entonces se desarrolla un poco más en las crónicas, Sí, es verdad. en el medio, y encuentras cositas bonitas. Y de repente es ahí donde tienen oportunidad los chicos que salen, ¿no? De las facultades, que salen con ganas de escribir bonito, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Pati, el tiempo me ha ganado, me quedaría horas, ¿ah? Es un Conversando. temón, pues. Es un temón, y Sí. además es riquísimo y es lo que sentimos intensamente. Muchas gracias por haber estado con Gracias a nosotros. ti, Carlos, gracias a ti. Un gusto. Y vente cuando quieras, ¿ah? Esta es tu casa. Ya, ok. Patricia Salinas ha estado en el programa y ha sido un gusto tenerla, escucharla y poder conversar con ella. Vámonos a la pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Muy bien, dejamos a Patricia Salinas, que ha sido muy interesante conversar con ella, de poner estos temas de la ética y la comunicación en este espacio de conversación. Y vamos a hablar ahora de otros temas complicados. Vamos a hablar de la trata de mujeres en Madre de Dios. Y lo vamos a hacer con Carmen, la China Barrantes, periodista, investigadora social, coordinadora de Tierra de Hombres para América Latina,
que se dice fácil, pero Tierra de Hombres es una organización que trabaja activamente en temas de desarrollo, muy respetable. Bienvenida, Carmen, un gusto tenerte en el programa, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ti por invitarnos, por darnos este espacio, ¿no? ¿Por qué no me cuentas un poquito cómo te vinculas con el tema de la trata de personas? Bueno, Tierra de Hombres hace 5 años me invita a desarrollar una investigación en Madre de Dios. Uh-huh. Te voy a decir que en realidad eso también deriva de que yo, si bien soy periodista y he sido reportera de calle, uh-huh, fotógrafa de calle, luego me reciclé y fui consultora de temas sociales, okay, básicamente a partir de esta experiencia de periodismo que me había llegado a tocar la calle. O sea, entiendo, yo no era editora, sino era misma reportera de calle desde los 80, o sea, entre los 80 y los 90, en la época de la dictadura militar. Años muy duros, te entiendo. Sí, entonces, y yo viajaba mucho por todo el Perú, y en esa época había pues un movimiento sindical fuerte, un movimiento popular fuerte, entonces sí conocía el Perú y también esta zona. Entonces, sabiendo que conocía de temas sociales porque había trabajado, luego de eso, como te cuento, me reciclé como consultora de temas sociales para el diseño de políticas públicas. Uh-huh. Un poco de escritorio, hay que decirlo, pero toda esa experiencia de campo me servía para interpretar la realidad, entiendo, estos datos que se me presentaban, digamos, en cuadros. Y para mí fue una oportunidad maravillosa que me invitaran de nuevo a hacer trabajo de campo. Entonces... Tenía que haber picado los pies esos... Totalmente, sí. Esos tiempos. Sí, realmente, bueno, todos estos tiempos de pare, digamos, del trabajo de calle, fueron también de aprendizaje, pero de otro aprendizaje. Y este trabajo, te voy a contar después, en lo personal, me hizo volver a la fotografía, a ser reportera de nuevo. Pero te voy a terminar de contar entonces lo de la investigación. Me dijeron, mira, acá hay un tema que es la explotación sexual de niñas en Madre de Dios. Uh-huh. Entonces, como quiera que yo soy una persona, digamos, que conozco el campo bastante, yo dije, ya, me pareció un desafío. Fue un poco complicado. La verdad es que el primer mes que estuve ahí me deprimí, y a Josefa Nolte, a la Pepa Nolte, que se dedica, que estuvo todo ese tiempo dedicada al tema de artesanías, la tenía todas las madrugadas llorando porque decía, no puede ser, leía testimonios o veía situaciones y decía, no puede ser, ya no aguanto más, me tengo que ir, porque además estaba sola, sí. Okay. Sí, me impactó, y hasta ahora me impacta el nivel de degradación que hay a todo nivel, ¿no? Entonces, y también me sorprendió cómo a las 9 de la mañana eres papá, a las 10 de la mañana eres un killer, un asesino, un sicario, y a las 6 de la tarde eres cliente de uno en uno de estos prostibares, y a las 6 de la mañana del día siguiente eres el miserable explotado más en la forma más ruin que puede existir. Entonces, todo eso hace que todas las conductas, es muy difícil entenderlo, no es con una visita, no es con una investigación de 2 meses, hay que mirarlo de cerca. Hay que mirarlo de cerca y, digamos, con cierta transversalidad en el tiempo. Entiendo. Para poder entender, pues, la cultura, lo que está en juego allí. Para empezar, en Madre de Dios, nadie está allí porque quiere, ni los funcionarios. Están allí porque, digamos, a partir de su mala suerte. O sea, es el trabajo que aceptan porque no tienen otro mejor, ¿no? Para empezar, los funcionarios. Y tanto los explotados como los explotadores también han llegado por la misma razón. O sea, nadie es que dijo, allí voy a hacer plata y ya lo veo como una gran oportunidad y todas estas oportunidades que tengo en mi lugar de origen no las voy a tomar. No. Es gente desocupada por años, es gente pasando problemas fuertes de relaciones con su familia, es gente sin calificación laboral, es gente excluida en su lugar de origen. Entonces, imagínate el hervidero que es eso en relación a lo que te encuentras como personas, digamos,
a nivel de frustración, a nivel de expectativas, a nivel de ansiedad, porque hay gente, mira, desde un chico, yo por ejemplo he conocido a un chico, hablamos largamente porque yo me iba a un campamento minero y nos perdimos. Entonces hablamos como 3 o 4 horas. Entonces el chiquito estaba regresando allí, yo le digo chiquito porque tengo 66 años y él tenía pues 24, ¿no? Regresaba allí después de 2 años de recuperarse porque le dio pues una enfermedad de esas tropicales y él decía que volvía porque ya no aguantaba más a su cuñada, que todos los días le decía vago porque no tenía trabajo. Y él se levantaba y buscaba trabajo y no conseguía. Después de haber pasado 4 años maravillosos, mira tú, en Madre de Dios ganando cerca de 9.000 soles al mes. Toma. Entonces, claro, cuando nosotros decimos ahí están allí porque les gusta la plata fácil, bueno, eso es otra cosa. Y sí ganan mucho dinero, o ganaban, porque ahora pues ganan menos, pero ganan mucho más de lo que pueden ganar en su lugar de origen, como este caso de este chico, que llega ahí y el primer día, en la primera noche que trabaje, ya va a tener 300 soles como mínimo. Claro, tiene que ser deslumbrante. Es deslumbrante, pues. Y para las niñas es deslumbrante comer 3 veces al día. Porque son niñas de zonas donde el ingreso per cápita es de 125 a 250 soles al mes. Claro. No comen 3 veces al día, no hay forma, ¿no? Son estas niñas de Quispicanche, están bonitas, muy lindas, casi todas tienen los primeros años de secundaria, ¿no? Okay. Sí, ya tienen cierta instrucción. ¿Vienen de la Sierra del Cusco la mayoría? Las de Madre de Dios, sí. Okay. Y de Puno. Okay. Sí, porque hay pues esta cercanía, esa carretera interoceánica que para mí es una carretera maldita, yo le llamo la carretera de la trata, porque es la construcción de esa carretera con tantas esperanzas. Así es. Activó un mercado. Facilitó, porque tú ibas entre Cusco y Madre de Dios, Mazuco, había un recorrido de 5 días. Claro. 5. Se convirtió en 5 horas. Entonces toda esa... Es la diferencia entre ir y no ir, ¿ah? Clarísimo, por supuesto. Entonces eso facilitó la explotación ilegal, la informal y también el tráfico, ¿no? De, en este caso, adolescentes. Dicho sea de paso, esto no es nuevo, esto es desde hace como 30 años. Seguro, ¿no? seguro. Sí. Pero mira tú la cosa increíble ahí. La explotación minera, y por eso también ahora es más de las niñas que de los niños. La explotación minera era artesanal. Entonces necesitaba mano de obra intensiva. Claro. ¿Para qué? Para empujar unas carretillitas, para llevar unos baldes. Era una super chamba también, ¿no? Pero digamos que mejor si la hacían niños, porque eran un montón de carretillas con un montón de baldes de agua que había que estar procesando y llevando en cantidades, astronómicas, ¿no? Pero después vinieron las dragas, ya unos motores para entonces que succionan cantidades ingentes de barro, ¿no es cierto? Exacto, de barro, y después se procesa también, es como medio artesanalmente según yo, pero digamos que ya no es pues con la mano modernizaron lo que había. No es con la mano de obra del niño. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros hemos recibido durante años como país la observación de que teníamos que acabar con el tráfico de los niños para la minería del oro. Lo conseguimos. Así que el Estado peruano funda una división policial que tiene que ver con trata, digamos, exacto, ¿no? Pero esos niños no dejaron de ser explotados por eso, sino dejaron de ser explotados porque cambió la tecnología. Ok. Y cambió, en la modalidad de trata cambió, porque entonces ya la mano de obra que se necesitaba era adulta. Más hombres para manejar las máquinas y más hombres para manejar ese sistema, digamos, porque además se amplió pues con la draga, ¿no? Y ahí, en cifras que no se sabe cuáles son las reales, entre 20.000 y 10.000, calcula tú la diferencia, hombres se concentraron en una zona específica que se llama La Pampa para, trabajar, para ser explotados en este sistema de la minería ilegal, con unas técnicas impresionantes, arriesgando su vida. Estos hombres trabajan hundidos en el barro, hasta el cuello, en realidad, porque tienen que hundir para chequear que sus mangueras de succión
no se obstruyan, y cuando estas se obstruyen se tienen que hundir y destrabar, porque Entiendo. es la única... Sí, entonces ya. Y luego, estos hombres se van ahí solos, pues, porque esto era nada, o sea, allí No, claro, no era... la familia, vas solo a probar suerte. Esta zona era una zona, digamos, virgen de los bosques tropicales, y entonces ellos van deforestando, ¿no es cierto? Y se instalan allí en estos campamentos precarios donde viven, y son explotados ellos también. Por ejemplo, a mí eso también me sorprendió, porque yo estaba buscando al hombre, ¿me entiendes?, al malo. Ese cliente, hijo de puta, perdóname, No te pero preocupes. ese cliente horroroso, machista, que sí lo es, pero hijo de puta, malazo, etcétera. Y este hombre sí, o sea, tiene ese lado machista tremendo, o sea, su masculinidad además. Empecé a entender, no a justificar, pero a entender todo este constructo de masculinidad que hay allí, porque es muy importante para ellos tener las relaciones sexuales. Pero no solamente porque son machistas, no. Tú imagínate a este hombre que viene de una zona pobre, de ser pobre, de no comer, de ser nadie. Nadie. O sea, tiene su apellido, su nombre, pero no es nadie, porque es gritado por la suegra, por la nuera, como en el caso de este muchacho, no tiene enamorada, no tiene pues a quien cortejar, no tiene quien lo quiera, él tampoco se quiere a sí mismo. Entonces llega a este lugar y la primera noche tiene 300 soles. Entonces, su socialización, su experiencia de educación, le dice que la manera de demostrar que ya es alguien, va a comprar algunas cosas. Va a comprar alcohol, va a comprar mujeres, va a comprarse ropa. Y se va al prostibar para todo eso. No puedo estar de acuerdo, pero el constructo que estás planteando tiene mucho sentido, mucha coherencia, China. Pero es horrible, pues, porque en realidad, ¿cómo es posible que haya espacios donde la gente empieza a conocer derechos y a ejercer derechos, claro, con todos los vicios que trae, pero, y como en el caso de las niñas, que comen una vez por día, y ahí comen 3 veces por día, y lo que las hace, porque la gente dice, ay, no, pero es que se quedan porque usan la plata fácil. No, pues se quedan porque en su vida habían comido lomo saltado, porque no comen proteínas, en sus casas vienen de las zonas quechuas donde comen papa con papa, porque, ¿no? Papa con papa, la guatia, comen a través de todas las formas que te puedas imaginar. Se come papa con papa, la papa seca, la papa no seca, en sopa, sin sopa, en el desayuno, ¿no? Y bueno, después en la comida de pronto, ¿no? Con tu quesito más, eso sí puede ser, pero ninguna proteína. Entonces, claro, es bien perverso, porque además se dan unas relaciones sociales pues espantosas, ¿no? O sea, esta niña llega pues campesina, quechua, a ellas las llaman las ojotitas. Rápidamente descubren que se tienen que transformar en unas chiquitas que parezcan urbanas, porque las urbanas ganan más, ¿no? Si tú eres quechua o jotita, las A1 son las que se han pintado el pelo, las que se han, digamos, achicado la cintura de alguna manera, más apretaditas, esas ganan más. Entonces hay toda una jerarquía, digamos, toda una estratificación que influye en lo que vas a ganar. Entonces ellas empiezan a acelerar su proceso de digamos... crecen más rápido, digamos. Sí, de urbanización en su forma de vestir. Seguro, digamos, seguro. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Esta niña también descubre que este pata, que, en fin, que la manosea, pues porque tú sabes que ellas en Madre de Dios y la trata, no es como en muchos otros lugares donde pues necesariamente están siempre encadenadas y eso, ¿no? Porque la cadena más fuerte a veces en este caso es la necesidad. Entonces, una vez que las han traído así engañadas, ¿no es cierto? Ya descubren una serie de situaciones ahí, y entonces este hombre que la hace tomar, y ella gana un porcentaje del precio de la botella. Claro, porque ha generado el consumo dentro del bar. Claro, entonces más o menos yo cuando explico esto a los chicos con los que trabajo, les digo, mira, una botella cuesta 5 soles, ¿no? Y ahí la venden a 20. ¿Qué crees que él gana por los 15 soles restantes que está pagando? Él gana,
Bueno, está helada, ya ok, un sol porque está helada. Y los otros 14, ¿por qué lo está pagando? O sea, ¿por qué pagarías 4 veces más del valor de la tienda? Entonces, lo que está pagando es, comillas, el servicio de tocar a la chica, ¿no? De manosear a la chica, de bailar con ella, de, digamos, cortejarla, ¿no? Uh-huh. China, perdóname, no sigas hablando porque el relato que nos estás transmitiendo es absolutamente conmovedor y necesito que sigas, pero te quiero un ratito a la pausa, es brevísimo. Está bien. Y retomamos la conversación. Lo que están escuchando es de primera mano, amigos, amigas, que escuchan Espacio de Gestión, el testimonio de alguien que ha estado en Madre de Dios, que ha visto la trata en carne propia y que nos está contando al detalle cómo es y cómo se organiza este sistema perverso. Pausa y regresamos. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros porque Carmen, la China Barrantes, periodista, investigadora social, coordinadora de Tierra de Hombres para América Latina, está narrando con su sensibilidad tan propia y con su mirada del problema de la trata de personas lo que está ocurriendo en Madre de Dios. Carmen, te interrumpí por la pausa, por favor. No, entonces, bueno, te decía que ella descubre algunos otros mecanismos para ganar un poco más de dinero y entonces cuando el cliente se duerme, le roba. Pero después ese cliente, ¿no es cierto?, la busca, le quiere sacar, pero... Claro. ¿No? La chochoca. Pero después, como ella es quechua y él también, si hay uno amazónico que se quiere pasar, él la va a defender. Ok. Entonces es realmente... Hay las identidades ahí sí, hay unos cruces y unas capas de explotación, más de uso y abuso de todos los tipos, ¿no? Porque ellos pues se saben quechuas y no va a permitir que otro la vulnere, la viole, ¿no? O sea, sí, se forman grupos, ¿no? Y entre ellas también, ¿no? Entre ellas también. Ahora, en realidad eso lo que te dice es que este problema está muy ligado a la pobreza, a que siempre va a haber masas excluidas si es que hay desigualdad y si es que los mercados laborales son precarios y no hay lugar para todos. Este grupo de gente hoy día será en esa minería, pero si se va a reproducir mientras dejemos gente atrás, pues, ¿no? Por eso es tan importante realmente revisar propuestas de desarrollo que no dejen tantos miles de personas atrás, que luego van a ver cómo se reciclan también y en dónde, ¿no es cierto? Y va a ser en lugares donde el Estado no tiene presencia, donde marginan más dinero, porque como el nivel de calificación que necesitas para ser dama de compañía te basta un tercero de secundaria, porque mira, no digo que sea un requisito, pero la mayoría que yo he visto y conocido ha dejado el colegio en tercero de secundaria, que es más educación que la del padre, ¿no? Ya tienen un nivel educativo interesante para esas zonas pobres, que son, por ejemplo, no sé, pues en el Perú hay 1.900 distritos. Ellas son, en términos de la escala de pobreza, pueden ser como el distrito 1.700 de la pobreza, ¿no? O sea, son recontra pobres. O sea, eso quiere decir que probablemente la mitad de la población que la rodea no ha terminado secundaria, no ha terminado primaria, o ha terminado primaria no más, ¿no? O sea, sus tías, sus mamás, o sea, todo. Entonces, ella, en realidad, y unas amigas feministas muy cuestionadoras me decían, pero pucha, date cuenta, pues, China, o sea, tú quieres que todo sea malo, pero tú, a ver, analiza. Y yo lo analizaba y yo decía, sí, pero tú imagínate, pues, estos clientes malditos que igualmente tocan y usan a las chicas. Pero ella me decía, ¿y tú no crees que hay una capacidad de agencia de ella cuando decide irse porque no quiere ser como su mamá? Pues no quiere quedarse, o sea, ella ya está en tercero de secundaria y ella tiene la perspectiva de estudiar en la universidad y quiere capitalizar y su cuerpo es su capital. Entonces, claro, con esto lo que estoy diciendo y lo estoy reflexionando con ustedes es porque en realidad hay algunos elementos de su capacidad de agencia que pueden intervenir, pero en la medida en que la sociedad no le da más oportunidad, no le da otra oportunidad, porque ella sabe que está en tercero y secundaria, ya tiene conciencia de que no quiere ser como su mamá. Claro. Pero
va a ser como su mamá, pues, si no sale de ahí. O sea, no hay forma de que no sea. O sea, su papá con la justa le puede dar 50 centavos que necesita para irse después a estudiar a un instituto de repente, porque estamos hablando de gente que camina 2 horas para ir a la escuela, 3 horas. Seguro, ¿no? O sea, seguro. entonces, ya. Sus dilemas son, pues, otros. Entonces, ir con el rollo de la moral y de que tu cuerpo, ¿no? Que nadie lo toque. O sea, y ahí te plantea desafíos también cuando vas a intervenir después de los famosos rescates, que en realidad para mí no lo son, ¿no? Son contactos que se tienen con estas niñas y mujeres. ¿Qué dice? Cuando entran, allanan un bar, digamos, o sea, las chicas las rescatan, no las rescatan. No, porque en realidad hay un término que están usando recientemente que son como un objeto jurídico de uso transicional. ¿Para qué? Porque ellas son la prueba que necesita el caso para poder condenar a los tratantes. Entonces, mientras en tanto testigo, ella va a recibir apoyo. Y cuando termina su participación en el caso, ahí la dejan. qué pena por ti. Bueno, le dan un número de teléfono del SEM para que llame y pida ayuda, le dan un número de teléfono de algún programa social para ver si le encuentra una chambita, y ella, pues, ¿qué va a hacer? Entonces, por eso es que yo mencioné el tema de la capacidad de agencia. Entonces, ella, ¿por qué regresa? ¿Por qué se sabe que las chicas regresan? Porque no quieren volver a la situación de miseria en la que viven. O sea, no quiere, pues, vivir en el distrito que es el del 1700 o el 1800 de pobreza del Perú. ¿Y por qué tendría que quererlo? O sea, ¿por qué esa decisión es más inteligente que la otra? Ahora, pasan cosas peores, porque ya en este caso por lo menos vuelve de alguna manera, ya el delito de trata no se configuraría con este retorno, comillas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? No solamente aprendió que podía volver y comer su lomo saltado, no perder ese derecho, vestirse con ropa de la que mira en la televisión cuando ven Esto es Guerra, tratar de copiar ese modelo, ¿no? de personas que ven allí, sino que además ya le da la tentación de ganar más dinero, y entonces ella abre un prostibar. ¿Qué necesita para eso? Nada, necesita, pues, lo que cuesta una congeladora, por 800 soles, las sillas se las da a la cervecera, la Bacus, ¿no? Las que esperan allí, le dan las sillas y la sombrilla. Entonces, en realidad, y sí tiene que alquilar un local que se pagan caro, ¿no? Ok. Entonces, pero ya tiene ahí su prostibar, su negocio. Sí, pues. ¿Y qué hace? Entonces empieza la captación. ¿A través de quién? De su mamá, que vive en la comunidad, a captar a sus amigas, porque entonces, y por eso es que se da también este caso, como se da también en la migración legal, que no sé si te has dado cuenta o has sabido que, por ejemplo, en los pueblos jóvenes hay zonas o cuadras donde viven como los guaracinos. Así es. Ya, igualito acá. Yeah. Entonces, hay bares que son todos de gente de la Amazonía, otros quechuas, o sea, por eso son de las A1, curioso de las ojotitas, porque claro, se van a captar en sus zonas de influencia, pues de dónde están traídas. Claro, así es. Ahora, entonces sí se dan, son como organizaciones familiares. Esto es distinto, por ejemplo, de la trata internacional, que son estos hombres gángsters con metralletas y drogas y todo. No, en este caso basta que la chica se pasee con su nueva ropa por la comunidad para que alguien se quiera ir con ella, ¿no? Con su celular, con todos sus símbolos. Estás hablando de pobreza, es clarísimo. De prestigio, claro. Y también que le cuente que va a comer, pues, 3 veces al día, y que y esa cosa de la salchipapa es una cosa impresionante, porque me quedaba así como sorprendida, y todo es como carísimo, porque pueden pagar por un plato, pues ya tienen como 15 soles para pagar por un lomo no sé qué allí, ¿no? Y te comes un cuy con su rocoto relleno y todo por un plato por 50 soles, pero la plata que les circula, porque hay, bueno, situaciones en que las chicas, dependiendo de su capacidad de agencia, las van estafando o no, O sea, les pagan menos o les pagan, ven un montón de sistemas para quedarse con la plata de ellas, ¿no? Como se hacía, ¿te acuerdas? No sé si has escuchado o estudiado
que en las minas como Cerro de Pasco Corporation había unas tiendas donde ahí todo te lo vendían al doble y te lo comprabas, pues, ¿no? Así es. Sí, Era el único lugar donde podían comprar además y era de la propia mina. De la propia mina. Claro. Bueno, acá son negocios de la prima, tía, amiga, administradora o dueña del bar o de alguien ahí, y ahí le compran pues el maquillaje, la ropa, pero también les ponen, hay miles de mecanismos, multas, por ejemplo, como te decía, ellos son damas de compañía. Si quieren hacer un pase, que es tener relaciones sexuales, el tipo tiene que pagar por su salida como 200 soles. Ok. También ella tiene que volver, ponte, no sé, el tiempo de salida puede ser pactado, ¿no? Pero ponte 1 hora. Si se demora, tiene que pagar su multa dependiendo del bar. Entiendo. De 100 soles o 200 soles. Entonces, al final, sus cuentas son como bien difíciles. Ellas tienen que desarrollar mucha habilidad porque hay unas mujeres tratando de robarle a otras mujeres, ¿no? Claro. O a veces también me decían, aparte de buscar al malo, buscar al hombre, ¿no? Pero este es un negocio que son negocios pequeños de prostibares de 6 chicas, 8 chicas, generalmente puesto por una mujer. Uh-huh. Los hombres tienen ahí el rol de cuidado, o sea, podría ser que sea el marido, podría ser también corresponsable, pero no es como me imaginaba, un espacio de explotación humana manejado principalmente por hombres. En Claro. todo caso, cuando los hay corresponsabilidades. Lo que sí es cierto, porque lo escuché de Gabriela Rarán, que es un experto en este tema, es que estos prostibares que son más grandes, que tienen ya, digamos, que han llegado a tener, porque ahora creo que no los hay tan grandes, de 50 chicas, ¿no? Una cantidad más grande, allí sí hay el hombre, o sea, cuando el negocio escala, Uh-huh. ya hay hombres tanto en el cuidado como en su manejo, como en la propiedad. Y habían algunos bares incluso que eran como una cadena. Sí, o sea, el bar, pues, no sé. No te creo. Sí. Con sucursales. Sí, la Kitty Kitty Bam Bam, entonces tenía 3 sucursales en la zona 1, la zona 2, la zona 3. Uh-huh, sí. O sea, es como bien especial y por eso también tiene que ser muy cuidadosa la intervención. Muy fina, tienes toda la muy razón. fina, tanto para la reintegración de la Seguro, víctima, que seguro. necesita para empezar calificación y trabajo, no solamente como exhiben tratamiento psicológico. Y también se necesita toda una campaña para el tema en masculinidades, ¿no? Porque si este hombre, ¿no es cierto?, solamente cree o sabe o aprende, porque lo ve de su papá, de su primo, de su tío, que ser hombre es que eso. ser hombre es un eso, problema, comprar claro. una mujer, y cuanto más joven mejor, que es lo grave. Incluso hay toda una versión que pasa de boca en boca entre ellos, en la cual cuanto más joven sea la mujer, más oro van a sacar. Les da más suerte. Ah, mira. O sea, van construyendo Unos unos relatos, unos curiosos. imaginarios que justifiquen su... Que justifican, claro. Claro, porque si no también se tendrían que sentir mal, pues Eso pensarían, es. Por supuesto. soy el de lo peor, ¿no? Entonces, todos esos imaginarios ahí están rotando, ¿no? Como también los de las mujeres para explotar a otras mujeres, ¿no? Sí. Carmen, el tiempo me ganó. Y creo que no he hecho casi ninguna pregunta porque tu relato es estremecedor, es vívido, es real. Y yo creo que conversemos más. Vente cuando quieras, por favor, al programa a darnos más detalles, porque esa mirada que no es de escritorio, pero que mira con detalle, que ha estado ahí dentro, que ha escuchado y que ha visto, es sumamente interesante. Es la mirada cualitativa que es tan útil en el trabajo de la gerencia social también. Sí, realmente todos estos datos son importantes para las políticas, ¿no? Así es, para la construcción de políticas públicas en relación a ese tema. Carmen, muchas gracias. Pero gracias por tanto valor y por tanta entrega. Espero volver. Claro que sí. Carmen La China Barrantes ha estado con nosotros. Su relato ha sido conmovedor, pero sumamente útil para el trabajo en el tema de trata de personas. Nos despedimos, nos encontramos el próximo martes. Gracias por estar en Espacio de Gestión.